Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con nuestra serie El fascinante mundo de la Biblia, el Evangelio de principio a fin. En esta serie estudiamos cómo el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo se revela y se desarrolla a través de toda la Biblia. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Hoy seguiremos viendo la última lección titulada El Reino Perfeccionado. Si no has podido ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Créeme que no podrás entender del todo esta lección sin haber visto las lecciones anteriores. Hasta ahora hemos visto que a lo largo de la historia de Israel, Dios prometió al pueblo que algún día llegaría el Mesías, el rey prometido, el hijo de David, quien reinaría para siempre y quien finalmente cumpliría todas las promesas de Dios que Dios le hizo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a través de su descendencia todas las familias de la tierra. Las promesas hechas a Israel también serán cumplidas en el tiempo del Mesías. Dios le hizo promesas al pueblo de Israel cuando estaba en el exilio, las promesas de darles paz de sus enemigos, de traerles gozo. En las lecciones anteriores hemos empezado a ver cómo estas promesas se conectan con la promesa que Dios hizo en Génesis 3, en la caída. Dios prometió que uno de la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, que derrotaría todo el mal. Entonces, podemos decir que la Biblia presenta este tiempo de la llegada del Mesías como el cumplimiento de las promesas de Dios, la llegada del tiempo de gozo y paz, puesto que el gran rey prometido derrotaría a los enemigos de Dios. Y para entender esta expectativa debemos leer Isaías 35. Isaías 35 dice lo siguiente: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales será morada de junco y de papiros. Cuando leemos este capítulo de Isaías, vemos el gozo de la llegada del Mesías. Y sobre todo nosotros tenemos gozo porque podemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios presentan a Jesús sanando paralíticos, dando vista a los ciegos, proclamando a voz viva de que el que crea en Él, en su interior correrán ríos de agua viva. Ciertamente el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Mesías prometido. En realidad, esa es la razón que nos dice Juan, que escribió su Evangelio, que él escribió estas cosas para que al leerlo las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, significa que la llegada de Jesús ciertamente trae esta alegría, este gozo prometido. Pero veamos nuevamente cuál es la razón de esta alegría. Según Isaías, la razón del gozo es la llegada de la venganza de Dios, la retribución divina, que en otras palabras es la llegada de Dios, o lo que la Biblia lo llama o lo conoce como el día del Señor. Ciertamente la Biblia presenta el juicio de Dios como un día de salvación, porque es a través del juicio que Dios finalmente provee paz a su pueblo. El pueblo de Dios será finalmente liberado de sus enemigos. Y esto lo podemos ver enfatizado en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 17 habla de la caída de Babilonia, en la que es presentada en el versículo 5 como una mujer identificada como la madre de las abominaciones e idolatrías de la tierra. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué se menciona específicamente a Babilonia? En el tiempo en el que Apocalipsis fue escrito, los israelitas no estaban siendo oprimidos por los babilonios, sino por los romanos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se habla de la caída de Roma, sino de la caída de Babilonia? Bueno, Babilonia tiene mucha historia en la Biblia. Posiblemente en Babilonia estuvo la Torre de Babel, que es el símbolo de rechazo de Dios, de la arrogancia y del orgullo humano, como podemos ver en Génesis 11. Ahora, esto tan solo es una especulación, pero lo que sí es cierto es que Babilonia fue la capital del gran imperio que aterrorizó a Judá. Destruyó el templo de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio. Es decir, Babilonia bíblicamente es presentada como la enemiga de Dios. Teniendo esto en contexto, podemos entender por qué Juan llama Babilonia a esta mujer que representa a la sociedad no cristiana organizada que se opone a Dios. Es más, en el versículo 2 se dice que todos los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Aquí se está hablando de un adulterio espiritual, que consiste en seducir a muchos para que vivan igual que ella, es decir, en oposición a Dios. Así que de esta manera Apocalipsis describe la destrucción de Babilonia en el capítulo 18, donde el ángel anuncia la destrucción de Babilonia. Ha caído la gran Babilonia. A lo largo de este capítulo se describe las lamentaciones de los reyes negociantes que admiraban la belleza y el poder de esta ciudad que se levantaba contra Dios. En el versículo 10 vemos que los reyes gritan: ¡Ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! En el versículo 16 vemos que los comerciantes se lamentan: ¡Ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza. Los marineros y capitanes de barcos también se lamentan por la caída de la enemiga de Dios. ¡Ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Claramente este capítulo nos enseña la inminente destrucción de esta ciudad, que es la representación de la oposición contra Dios y su gente. Ahora, vale preguntarnos qué función tiene la destrucción de la Gran Babilonia en el libro de Apocalipsis y en la gran narrativa bíblica. Recordemos que empezamos leyendo el capítulo 35 de Isaías, donde se presentaba el tiempo de paz y de gozo para el pueblo de Dios, pero vimos que este gozo venía a través del juicio de Dios. Y esto es lo que podemos ver en este capítulo de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 18, en realidad finaliza con estas palabras: porque en ti se halló sangre de profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Hablando de la destrucción de la ciudad, el ángel afirma que se llevará a cabo esta destrucción por la sangre de los santos que se derramó sobre ella. Dios sin duda no pasa por alto la destrucción, el sufrimiento, la muerte de su pueblo, sino que ciertamente vendrá el juicio sobre los reinos, las sociedades, los individuos que se han puesto a Dios y a su pueblo. Así que de esta manera el libro de Apocalipsis es un ánimo para los cristianos de todo el tiempo que están sufriendo oposición, ya sean por gobiernos o sociedades que se levantan de manera organizada para oponerse a Dios y a su pueblo. Es a través del juicio de Dios que nuestro Señor Jesucristo está consumando su reino. Él está trayendo paz, Él está trayendo el gozo, la paz prometida a través de su juicio contra la maldad.
Así que yo te invito a que me acompañes en la próxima lección para seguir estudiando más del juicio de Dios y cómo este juicio es el cumplimiento de las promesas de la Biblia. Mi nombre es Diego Herrera y es un gusto estudiar contigo el fascinante mundo de la Biblia. Saludos.